Saludos, estamos con Números, capítulo 28 y capítulo 29. En estos capítulos podremos ver cómo Dios le recuerda al pueblo de Israel sus mandamientos. Esta nueva generación habría de poseer la tierra prometida. Y de acá podemos sacar conclusiones para nuestras vidas. Qué importante que es enseñarle a la nueva generación los mandamientos de Dios. Muchas veces conversamos con mi familia, con mi esposa o con mis hijos acerca de los mandamientos de Dios. Por ejemplo, mi hijo, él tiene una Biblia que le ha comprado su mamá, y con esa Biblia mi hijo con 9 años ya conoce las historias bíblicas. Esto es importante que nosotros como padres podamos enseñar a nuestros hijos los mandamientos de Dios. He podido ver en estos tiempos, sobre todo en la zona en la que vivo acá en el norte de mi país, la República Argentina, porque yo pertenezco a una provincia del noroeste, y puedo observar a simple vista que los niños de 7, 8, 9, 10, 11 hasta 13 años carecen totalmente de los principios básicos de los mandamientos de Dios. La sociedad lamentablemente ha perdido de vista totalmente los mandamientos de Dios. La Biblia viene a ser como un libro totalmente ajeno, un libro cerrado, un libro que lo desconocen completamente. Si vamos a hablar acerca de lo que significa la Biblia para un 90% de la sociedad, sobre todo acá en el norte de mi país, podemos ver que la Biblia es un libro totalmente desconocido para esta sociedad que vive sumido muchas veces en los problemas, muchas veces sumido en las preocupaciones, atendiendo a la familia, atendiendo a los hijos, trabajando, a tal punto que las cosas de Dios, que deberían ser lo primero y lo primordial, ya que Jesús nos dijo que debemos buscar primeramente las cosas de arriba y no las de este mundo, porque las cosas de arriba, las cosas de Dios, las cosas del cielo son las cosas que son más importantes para tener una vida en bendición. Y así siguen pasando las generaciones, y viene una generación tras otra, y no se puede ver un cambio. ¿Por qué? Porque los padres en sus corazones no tienen los mandamientos de Dios, no conocen la Biblia. Y la Biblia es el poder del Espíritu de Dios manifestado a los hombres. La Biblia muestra el poder de Dios y cómo Dios obra y actúa a favor de la humanidad. La Biblia revela al Hijo de Dios que entregó su vida por nosotros para que nosotros vivamos una vida mejor en este mundo y luego la vida eterna en el cielo. Pero el mundo, el hombre, la sociedad no quiere buscar a Dios. Pero no podemos dejar estas cosas allí, simplemente lavarnos las manos y decir, bueno, si la sociedad no busca a Dios, allá la sociedad, o que la sociedad se pierda. No, no es así. La iglesia de Jesucristo, los cristianos, los que dicen conocer la palabra de Dios, tienen la obligación de enseñar los mandamientos de Dios a sus hijos. Los padres tienen los mandamientos de Dios y los deben enseñar a sus hijos. Recordemos que esto fue parte de la doctrina que recibió Moisés cuando Moisés le dijo al pueblo de Israel que debían enseñar a sus hijos los mandamientos de Dios. Y en estos capítulos 28 y 29 de Números podemos ver cómo a Dios también le interesa enseñar a este pueblo que va a entrar a poseer la tierra prometida sus mandamientos. Una nueva generación donde Dios les recuerda los mandamientos
que les había dado a la antigua generación, a esa generación que murió en el desierto, a esa generación que no pudieron heredar todas las bendiciones de Dios, perecieron en el desierto. Ahora una nueva generación está por delante y hay que enseñarles los mandamientos de Dios. Hay que enseñarles a amar a Dios con la mente y con el corazón. Hay que enseñarles que deben amar a Dios, porque amando a Dios van a poder amar aún a aquellos que son sus enemigos. Pero vemos una sociedad que considera a su enemigo como un objetivo o un blanco para ser destruido. Esto lo puedo ver acá en la zona donde yo vivo, ya que muchas veces los jovencitos, los niños de 13, 14, 15 años también, cuando se enfrentan por diferencias que hay entre ellos, lo primero que hacen es recurrir a la violencia, van a los golpes. Las mujeres se agarran de los cabellos, las mujeres se tiran al suelo, se arrastran unas a otras, y los varones se golpean con trompadas y patadas. ¿Y cuántos años tienen estos chicos? ¿Cuántos años tienen? 12 o 13 años de edad. ¿Por qué hacen eso? Porque los padres no tienen los mandamientos de Dios adentro de sus corazones ni en sus mentes, porque los padres no les enseñan los mandamientos de Dios. ¿Y cómo le van a enseñar los mandamientos de Dios si los padres tampoco los conocen? ¿Para qué está la Biblia si no es para ser recibida en el corazón? La palabra de Dios, los mandamientos de Dios son constantemente violados todos los días. Todos los días son violados los mandamientos de Dios por la sociedad actual. Y hoy la sociedad vive así, de esa manera. Jóvenes y niños violentos, jóvenes y niños en la droga, jóvenes y niños en malas amistades, jóvenes y niños que son una nueva generación que van a crecer sin tener los mandamientos de Dios en su mente y en su corazón. ¿A dónde van? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el fin de ellos? La droga, las malas compañías y la violencia. Así que bueno, esto es importante que lo podamos entender y lo podamos comprender, porque de otra manera, nosotros como padres, o como hijos también, debemos comprender que cuando Dios les recuerda a la nueva generación los tipos de ofrendas que deben entregar, cómo iban a ser los sacrificios que habían de presentar a Dios, Dios tiene la intención de que la nueva generación aprenda los mandamientos de Dios. Y justamente lo que estamos haciendo en este momento es eso, enseñando los mandamientos de Dios. Es por eso que se usa el internet, en este caso lo uso yo, para que vos aprendas que debes conocer la Biblia, tenés que estudiar los libros de las Escrituras todos los días. Jesús dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de la boca de Dios, y la debes enseñar a tus hijos, es tu obligación. Y el día de mañana, cuando Jesucristo nos llame a rendir cuentas por nuestros actos, te va a preguntar el Señor si vos le enseñaste a tus hijos sus mandamientos. Eso te va a preguntar el Señor. Y recordá que por la palabra de Dios seremos juzgados. Así que bueno, importante que lo tengamos en cuenta y a enseñar la palabra de Dios a aquellos que no la conocen. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.